Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los 7 mayores declives del fútbol en la última década. Equipos, selecciones que lamentablemente han tenido una década para el olvido, en la cual comenzaron de buena manera en muchos casos, inclusive siendo campeones en su liga, en su copa o inclusive a nivel internacional, pero que los últimos 10 años han sido muy malos, inclusive llevándola a perder más de una vez la categoría. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que si conocen otros casos lo pongan en los comentarios, que se suscriban al canal y activen la campanita, que me sigan en las redes sociales y sin dar mucha más vuelta comenzamos con el primero de estos casos. Caso número 1, el Málaga. El equipo español que sin duda al comienzo de los 2010 había sorprendido a propios y extraños a partir de la compra de Altani, uno de los primeros jeques que vimos en el fútbol, con esta nueva revolución de los equipos, pero que sin duda había sido un equipo que había enamorado un poco a Europa con su primer plantel, el cual lograría, por ejemplo, en el año 2012 clasificar por primera vez a la Champions, y en esa primera clasificación a la Champions con muy buenos jugadores, Isco, Tulalán, Nacho Monreal, De Michelis, Manuel Pellegrini en el banco, habían logrado acariciar las semifinales donde lamentablemente un gol en el último minuto de Felipe Santana frente al Dortmund lo terminaría dejando afuera en los cuartos, pero realmente un equipazo. Sin embargo, después de esa muy buena Champions, algunos problemas financieros, algunas sanciones por parte de la UEFA hicieron que el jeque decida dejar de invertir en el equipo, lo cual lo llenó de deudas y además hizo que se vaya el técnico, se vaya gran parte del plantel y deje de competir a nivel deportivo. Esto llevó a que en la temporada 2017-2018, después de varias temporadas en las cuales vagó por la mitad de la tabla, termine último en la Liga Española y descendiendo de esta manera y finalizando una era en la cual durante casi una década habían tenido un muy buen nivel y muy buenos jugadores. Pero lo peor no había terminado, el equipo se siguió endeudando, el jeque nunca más volvió a aparecer y en la temporada 2022-2023, la pasada, terminaría no solamente no logrando ascender nuevamente a la primera división, sino que cayendo a la tercera, lo que se conoce en España como la Primera Federación, donde va a estar jugando el próximo año. Caso número 2, Cruzeiro de Brasil. Sin duda, uno de los equipos históricos del fútbol brasileño y uno de los más importantes, que lograría al comienzo de la década, en el año 2013 y en el año 2014, algo muy complicado como ser bicampeón del fútbol brasileño. Como hemos hablado muchas veces, por la calidad de los equipos, la cantidad de los mismos, la competitividad, los muy buenos jugadores y además el formato extremadamente largo, uno de los torneos más difíciles del mundo. Bueno, Cruzeiro en 2013 y 2014 logró ser bicampeón y además ganando ambas veces con más de 10 puntos de diferencia, realmente marcando una pauta de lo muy bien que estaba el equipo en esa época. En la 17-18, si bien no logró ganar el Brasileirao, terminó cuarto y octavo, lograría algo histórico en Brasil, el bicampeonato de la Copa de Brasil, algo que ningún equipo había logrado hasta ese momento. Sin embargo, en el año 2019, con prácticamente la misma base del equipo, tendría una temporada para el olvido. Si bien llegó a las semis nuevamente de la Copa de Brasil, terminaría en el puesto 17 del Brasileirao y de esta forma, por primera vez en su historia, uno de los gigantes de Brasil que nunca había descendido, terminaba perdiendo la categoría. Esto lo hizo sumirse en un montón de deudas, el equipo pensaba que rápidamente iba a volver, tardó 3 temporadas en volver a Primera División, más problemas económicos, lo terminó comprando Ronaldo Nazario, un histórico jugador de Brasil y de Cruzeiro, y al día de hoy ha vuelto a la Serie A, es cierto, pero es un equipo que compite en mitad de tabla más pensando en no descender que en ser campeón. Un equipo que, como les digo, al comienzo de la década, sin duda, era uno de los grandes animadores de Brasil. Siguiente caso, el Schalke 04 de Alemania. Un equipo que sin duda al comienzo de la década del 2010 era de los mejores equipos del fútbol alemán. Semifinales de Champions en la temporada 2010-2011 con un verdadero equipazo liderado por Jefferson Farfán y por Manuel Neuer dentro de otros grandes nombres que tenía el equipo que tenía un muy buen plantel. Campeón de Copa Alemana, 2011-2012 terminaría en tercera posición y campeón de Supercopa Alemana. 2012-2013, cuarto en la Bundesliga. 2013-2014, tercero en la Bundesliga. Un equipo que se había estabilizado dentro de los puestos más altos del fútbol alemán, que siempre clasificaba a Champions y que además en Champions siempre pasaba la fase de grupo.
Su última gran temporada en la primera división teutona fue la 17-18, donde terminó subcampeón. Es cierto, a más de 20 puntos del Bayern, que fue quien se quedó con el título, pero una pauta de que era un equipo que seguía siendo competitivo y de los animadores dentro del fútbol alemán. Sin embargo, la temporada 2021 sería para el olvido, ya que terminaría en el puesto 18, último lugar en Alemania, y tras 30 años en la primera división volvería a descender. A la temporada siguiente sería campeón de segunda división y volvería a la Bundes. Sin embargo, con un equipo muy débil y con un presupuesto muy bajo, en esta última temporada, la 22-23, terminaría en la anteúltima posición, consumando en las últimas 3 temporadas 2 descensos. Siguiente caso, nos vamos ahora a Italia para hablar nada más y nada menos que del Palermo. Un equipo que a mí particularmente me gustaba y mucho porque triunfaron muy buenos jugadores sudamericanos, que además era llamativo por el color de su camiseta, ese rosa que hoy quizás podemos observar en el Inter de Miami, que en el año 2002, de la mano de Mauricio Zamparini, que lo terminaría adquiriendo, comenzó a reflotar un poco su historia. En la temporada 2003-2004 lograba el ascenso a Primera División tras más de 30 años jugando en la Serie B y en la Serie C. Rápidamente se acomodó como un equipo de primera división. En varias temporadas terminaría sexto, quinto, clasificando a Europa. En la temporada 2010-2011 llegaría a la final de la Copa Italia, donde lamentablemente terminaría cayendo. Tuvo muy buenos jugadores como Edinson Cavani, Paulo Dybala, Javier Pastore, Fabrizio Miccoli, hasta que lamentablemente en la 2012-2013, tras una década muy buena, terminaría descendiendo nuevamente a la Serie B. Sin embargo, rápidamente volvería a la Serie A. Se volvería a armar con un buen plantel, liderado en esa época por Dybala, y volvería a la primera división del fútbol italiano. Tras 2 temporadas allí, en la 16-17 volvería a consumar su segundo descenso en muy poco tiempo, a la Serie B. Y en el año 2019 vendría la catástrofe, ya con algo habitué quizás en los equipos italianos, pero tras una muy mala gestión, muchísimas deudas, terminó declarando la bancarrota y siendo desafiliado y teniendo que inscribirse con un nuevo nombre en la Serie D. Hoy en día se está reconstruyendo, ha vuelto a la Serie B, a la segunda división del fútbol italiano, pero sin duda muy lejos de ese equipo que tenía muy buenos jugadores y peleaba siempre por entrar a Europa. Próximo caso y uno muy particular, Los Ángeles Galaxy de la MLS. Salimos un poco de Europa y hablamos sin duda de uno de los equipos que hace una década más llamaba la atención dentro del fútbol de los Estados Unidos. Hoy vemos hablar de Los Ángeles Fútbol Club, mucho del Inter de Miami, evidentemente. Aparecen otras franquicias, pero sin duda en sus comienzos o en los primeros años en los cuales comenzó a tener revuelo, los equipos que más animaban, ya sea porque traían grandes figuras o porque eran los que se quedaban con los títulos, eran tanto Los Ángeles Galaxy como el New York Red Bull. Un Los Ángeles Galaxy que al día de hoy sigue siendo el máximo ganador histórico de la MLS con 5 títulos, que tuvo grandes jugadores como David Beckham, Robbie Keane, Landon Donovan, que fueron justamente parte de esos últimos títulos, 2011, 2012 y 2014. Sin embargo, desde ese momento no ha vuelto a ganar ningún trofeo. Un equipo que de las últimas 6 ediciones, en 4 ni siquiera logró clasificar a playoff, donde clasifican la mitad de los equipos, es decir, terminó siempre en la parte baja y ni siquiera Ibrahimovic logró a este equipo volverlo a meter en una final de los playoffs de la MLS. Un equipo que al día de hoy en la actual temporada se encuentra en el puesto número 13 de 14 que están en su conferencia y en el puesto 26 de 29 equipos en la general y que ya ha quedado eliminado de todas las copas en las cuales puede participar y sin duda uno de los declives más claros dentro del fútbol estadounidense. Nos vamos ahora a los Países Bajos para hablar del Twente. Un equipo que en los comienzos de la década, la verdad, tuvo una época dorada que difícilmente se vuelva a repetir dentro de lo que es el marco de los Países Bajos. Campeón de la Eredivisie en la temporada 2009-2010, primer título de liga en su historia. Estuvo a nada de ser bicampeón en la 2010-2011, llegó a la última fecha como puntero y allí perdería en la última de todas frente al Ajax, que terminó arrebatándole el título. Igualmente campeón de la Copa de los Países Bajos, bicampeón de la Supercopa de los Países Bajos, tanto en 2010 como en el año 2011, en una liga que, como sabemos muy bien, prácticamente todos los años la ganan los mismos 3, el Feyenoord, el Ajax o el PSV. Bueno, el Twente había logrado colocarse dentro de ese equipo que podía pelearle o disputar por ese torneo o los torneos que se jugaban en la Liga de los Países Bajos. Sin embargo, con el correr de las temporadas fue perdiendo peso el equipo, dejó de competir. Su última buena temporada fue en la 2013-2014, donde terminó en tercer lugar, y en la 16-17 terminaron decretando su descenso administrativo por mala administración. Luego apelaron ese descenso, no perdió la categoría, pero le terminaron quitando la licencia UEFA para poder
competir en Europa League o en Champions League durante 3 temporadas. A la temporada siguiente, la 17-18, terminó último en la Eredivisie y descendiendo de esta manera a segunda división. Volverían recién en la 19-20 y es cierto, en estos últimos 2 años se ha acomodado un poco, ha vuelto a ser un equipo que pelea dentro del cuarto o el quinto lugar, pero claramente lejos de los 3 equipos que siempre han dominado en los Países Bajos, como logró hacer en su momento hace 10 años. Y el último lugar me lo reservo para hablar de 3 selecciones que sin duda tuvieron una muy buena década en sus comienzos y que en estos últimos años se han caído bastante a pedazos. La primera es la selección italiana, que es cierto, su declive había comenzado antes de la última década, después de lo que fue la obtención del Mundial en el año 2006, 2010 y 2014, en los cuales se cae en la fase de grupos, pero inclusive Italia, a pesar de ser una selección histórica y que había caído en los últimos 2 mundiales en fase de grupos, logró superarse porque viene 2 Copas del Mundo consecutivas a las cuales directamente no clasifica. Es cierto, la Eurocopa del año 2020 es un oasis dentro de lo negro, que es el panorama del fútbol italiano, pero sin duda la última no clasificación frente a Macedonia termina inclusive manchando ese título. Alemania es otro caso, comenzó muy bien la década, siendo campeón del mundo en el 2014, sin embargo viene de actuaciones muy pobres en los mundiales, donde en 2018 y 2022 se fue rápidamente en fase de grupos, algo a lo cual Alemania no estaba para nada acostumbrada en su historia, y la última Euro la verdad que también dejó un papel bastante flojo cayendo rápidamente en los octavos de final. Y viniéndonos para Conmebol, no quería dejar de mencionar el caso de Chile, que también tuvo un muy buen comienzo de década, campeón, o mejor dicho, bicampeón de Copa América frente a la selección argentina en 2015 y en 2016, además los 2 primeros títulos de su historia justamente en esta competencia, venía de clasificar a los últimos 2 mundiales y superar la fase de grupo, 2010-2014, ambos llegando hasta octavos de final, pero sorprendentemente la bicampeona de América no ha logrado clasificar a los últimos 2 mundiales, ni 2018 ni 2022, con una generación dorada que ha terminado y que no ha encontrado recambio en el último tiempo. Evidentemente hay muchos equipos que podría haber mencionado. El Milan y el Manchester United, la verdad, si bien hoy en día están mejor, tranquilamente podrían ingresar dentro de este video. El Valencia creo que es otro equipo que podría haber ameritado una mención. El Sunderland con sus descensos hasta tercera división. El Werder Bremen, inclusive el Catania, un equipo que en su momento estaba en la Serie A y que hoy en día prácticamente no sabemos nada de ellos. Pero bueno, creo que estos 7 casos, contándolos de selecciones, son los más interesantes y los más significativos que he encontrado. Si ustedes conocen otro, pongan en los comentarios. Me gustaría que dejen su me gusta y se suscriban al canal si no lo han hecho. Que me sigan en las redes sociales que tienen todos los links en la descripción. Y sin dar mucha más vuelta, nos estamos viendo mañana en un próximo video.